Antes de comenzar, en público te quiero de nuevo dar las gracias por participar en las charlas doctorales. Es que esto sin vosotras y sin vosotros esto no sale adelante. Y creo que está chulo, yo aprendo muchísimo y no lo digo con la boca, no lo digo con la boca chica ni nada, si es que me gusta mucho porque aprendo de temas que no tengo ni idea. Yo estoy especializado en unas cosillas, pero de otras que realmente no tengo ni idea, ¿no? Entonces disfruto mucho la parte aspectos como estos son los que más disfruto, ¿no? De cosas de ser coordinador, de poder escucharos a vosotras y a vosotros por la línea de investigación que estáis desarrollando. Entonces, darte de verdad las gracias y nada, todo tuyo. Puedes comenzar Vale. cuando quieras. Pues muchas gracias a ti, bueno, y por haber contado conmigo también para esta charla. Hola a todos y a todas los que estáis presentes. Yo soy Mariela Augusto Ortega y os voy a presentar la línea de investigación que estoy llevando a cabo bajo la dirección de Hugo Carretero y de Mónica Romero, y bueno, también con la colaboración y la supervisión del profesor Jesús López Mejía. Bueno, como veis, trata de actitudes sexistas en los videojuegos online y bueno, a través de varios apartados, pues voy a explicar un poco varios estudios que llevamos realizados y que todos ellos pues forman parte de mi tesis doctoral. En primer lugar, como veis ahí, pues me gustaría contextualizar brevemente la temática de estudio en la que nos centramos. Y bueno, para eso pues es necesario mencionar la evolución que han tenido los videojuegos, sobre todo durante los últimos años. Muchos y muchas de vosotras pues seguramente sepáis del impacto que están teniendo en nuestra sociedad actualmente, pero el consumo de videojuegos ha crecido de tal forma que ahora, durante los últimos años, vienen siendo básicamente una de las principales propuestas de entretenimiento. Económicamente, incluso supera a otros sectores tan conocidos como el cine o como la música. Y también, como ejemplo, para que os hagáis una idea, actualmente, en los datos del 2020, ha duplicado a la industria del cine de Hollywood, según los datos de la Asociación Estadounidense de Software y Entretenimiento. Y bueno, si nos centramos en España, en un año vemos que ha crecido casi un 20% su consumo, y también, como vemos aquí, según la Asociación Española del Videojuego, en nuestro país actualmente encontramos casi 16 millones de jugadores y de jugadoras. Una cifra que vemos que ha crecido casi el doble en solo una década, y que por sexo son las mujeres las que representan actualmente casi el 46%. Pero más allá de estas cifras, alrededor de los videojuegos también ha surgido uno de los fenómenos más relevantes y que cabe destacar también, y que va más allá de, pues como ya os digo, de estas cifras y del puro entretenimiento, que es el desarrollo, como vemos aquí, de una comunidad de jugadores y de jugadoras que comparten una serie de hábitos comunes, una jerga común, un lenguaje y unas características que lo hacen denominar cultura gamer, entendiendo como gamer, a partir de ahora sobre todo que lo usaré en la presentación, como cualquier persona que juega videojuegos de una forma regular, de una forma habitual, ¿vale? Y ahora mismo os preguntaréis también que cómo surge todo este impacto, dónde se origina, por así decirlo. Pues en gran parte el cambio en las relaciones, debido también a la globalización de Internet, de las redes sociales, pues han provocado un aumento en el consumo de videojuegos, sobre todo de forma online. Eh, Solo en los últimos meses el consumo de videojuegos online ha crecido en más de un 60%, como destacaba antes de los datos de la Asociación Española del Videojuego. Y en gran parte esto se debe para contrarrestar la falta de contacto social y también como una forma de evitar el propio aislamiento que siempre ha caracterizado a este sector. Porque un poco como quiero destacar en estas imágenes, los videojuegos tradicionalmente pues pasaron de ser un entretenimiento que era meramente individual
a ser poco a poco un hábito que fue ganando fuerza en el ámbito social. Aparte también pues, se han ido colando entre las preferencias de jugadores y jugadoras, sobre todo por su entorno pues, tan activo, en el que la participación y la socialización pues, son claves para poder desarrollar una partida. Entonces, el ejemplo que vemos más evidente en estas imágenes pues, es el cambio hacia los videojuegos multijugador, como vemos aquí, o los eSports, como son muy conocidos actualmente, que son eventos de competición en videojuegos, que vemos aquí un ejemplo de ello. Y claro, este aumento, bueno, en la contextualización que estoy haciendo, pues ha sido notable y se ha experimentado pues tanto en hombres y especialmente pues en mujeres. ¿Por qué digo especialmente en mujeres? Pues porque a pesar de la cantidad de jugadoras que, como hemos visto, se contabilizan en las estadísticas, los videojuegos pues realmente desde su origen se han percibido como un espacio dirigido al público masculino y también como una forma de entretenerse que ha sido creada por hombres y sobre todo para hombres. Por eso, esa creciente participación, como pongo aquí, ha traído un proceso que se ha denominado feminización de Internet. Aunque realmente la percepción sobre las mujeres que juegan a videojuegos pues sigue siendo, está influida por estereotipos, por expectativas que recaen sobre ellas y no sobre ellos. Entonces, estos estereotipos, aparte de tener implicaciones en la forma en la que se interactúa pues dentro de los videojuegos online, en cualquier partida, determinan quién pertenece a los videojuegos y quién no. Por eso, pues quiero hacer hincapié en que realmente las mujeres, por mucho que hayan aumentado su presencia, aún realmente no se sienten integradas ni como jugadoras, ni como profesionales, ni tampoco como trabajadoras de esta industria. Sobre todo porque la gran parte del tiempo pues, sufren rechazo, sufren comentarios negativos, sufren acoso y en definitiva una serie de actitudes sexistas que además se ven favorecidas por las características del entorno online en el que se producen, como vamos a ver a continuación. Precisamente este entorno que os comento trae una serie de consecuencias, además de este tipo de sexismo, ya que tanto el entorno en el que se producen como este tipo de actitudes despiertan bastante polémica, tanto en el sector, hablando globalmente, como dentro de las propias comunidades de jugadores, debido a que gran parte de esta comunidad pues, normaliza estas actitudes, muchas veces pues, aludiendo a que se trata simplemente de comportamientos que son propios del contexto, simplemente que son cosas de videojuegos, que esto es normal, porque claro, la mayoría de reacciones pues se escudan en que suelen ser anónimas, suelen ser espontáneas y precisamente por su rapidez pues se normaliza. Pero claro, esta aparente normalización hace que este tipo de actitudes sexistas pues sean cada vez más frecuentes, teniendo así consecuencias para las jugadoras como que sean consideradas extrañas, que se las valore como inferiores, tanto en habilidad como en su competencia, o que pues simplemente de forma civilina pues sean relegadas a personajes con un rol menos participativo, por así decirlo. Todo esto a lo largo de cualquier partida. Por ejemplo, como el ser apoyo o ser un rol de ayuda dentro de los personajes atacantes que son representados por hombres. Entonces, dada su identidad como jugadora, pues hace que por los demás se vea objetivada o incluso sexualizada en numerosas interacciones que se producen en una propia partida. Entonces, podemos ver claros ejemplos en los nuevos modelos femeninos que están apareciendo como protagonistas de los videojuegos, que actualmente pues, se ven como independientes, se ven como luchadoras, se ven como feministas. Entonces, este cambio de perspectiva que se viene viendo en los últimos años, pues a su vez genera un gran rechazo entre gran parte del público masculino, que claro, defiende no sentirse identificado
en este nuevo escenario y que además, como vamos a ver aquí, defiende abiertamente y lo expresan abiertamente, como podemos ver en muchas redes sociales. Entonces, claro, esto es lo que ocurre cuando una mujer pues, quiere romper con los roles de género tradicionales, pues, capaz de esos estereotipos en los que pues, tradicionalmente los videojuegos no eran terreno para chicas. Y claro, por desgracia, pues acaba siendo castigada por su identidad como jugadora y recibiendo, como hemos mencionado antes, pues comentarios, bromas sexistas o actitudes que no son deseadas pues, por parte del resto de jugadores. Y para seguir un poco en este sentido, pues a nivel teórico, las actitudes sexistas en este entorno online pues residen en que la participación femenina se percibe como una transgresión del comportamiento. Pues de este estereotipo que mantienen muchos jugadores, por el cual los videojuegos no son un terreno, no son un ambiente que fuera tradicionalmente para mujeres. Además, diversas investigaciones, como menciono aquí algunas, relacionan este rechazo a las jugadoras con diversas teorías. Una de ellas es la teoría de los estados de expectativa, que de acuerdo con ella, los jugadores pues, serían vistos pues, como un estatus superior a las de las jugadoras, debido precisamente pues, a esos estereotipos y a esos roles de género que se han establecido a lo largo del tiempo, como que, por ejemplo, en la infancia se ve claramente que los videojuegos se asocian al ocio masculino, pero no al femenino. Y es por eso que dichas concepciones pues, le llevaría a manifestar una expectativa de superioridad de esos chicos hacia las mujeres que pretenden adentrarse en este ámbito de videojuegos. Entonces, un poco en resumen de esta temática, pues se trata de unas circunstancias que conllevan que las mujeres pues no muestren en definitiva una confianza plena en su competencia como jugadoras, como en cambio sí lo harían los hombres, lo que provoca pues que esta brecha de género que se da actualmente en los videojuegos siga aumentando. Entonces, que por toda esta relevancia, por toda la problemática que hemos repasado hasta ahora y por querer profundizar en las manifestaciones de este tipo de actitudes contra las jugadoras, por lo que el objetivo general que nos hemos planteado en mi tesis pues ha sido conocer cómo se expresa el sexismo hacia la mujer que juega videojuegos. Entonces, dentro de este objetivo, pues se han especificado 4 objetivos más para articular la investigación. En un primer lugar, pues hemos comenzado por la construcción de un instrumento de evaluación que fuera específico sobre el sexismo contra las mujeres gamers, ya que las medidas que se han utilizado pues, hasta ahora en la investigación, sobre todo en el ámbito online, pues no consideran aspectos concretos de estas actitudes contra las jugadoras, sobre todo por tratarse de un ámbito novedoso, ¿vale? Y si desgranamos cada objetivo, podemos destacar los estudios que hemos realizado hasta ahora para poder cumplir cada uno de los objetivos marcados. Esta serie de estudios se han centrado en un primer lugar en elaborar las fases de construcción de esta nueva escala que tuviera como objetivo recoger las actitudes sexistas contra las mujeres gays. Posteriormente, como vemos, en el análisis que nos hemos centrado pues, ha sido en analizar los ítems de esa versión experimental, en confirmar luego esa estructura interna y luego, por último, en obtener evidencia de validez externa a través de sus relaciones con otras variables, como lo son variables actitudinales, como lo son el sexismo hostil, sexismo benévolo o la dominancia social, todas ellas que se han visto en la literatura previa relacionadas con el constructo que proponemos de sexismo contra las mujeres gamers. Y también ya en analizar la relación que esta nueva medida pueda tener con la percepción de incidentes sexistas dentro del contexto online de videojuegos. Y bueno, con los resultados que obtuvimos, tras la buena consistencia de la escala que desarrollamos y tras haberlos también corroborado en una serie de estudios, llevamos un total de 3, decidimos tras ello desarrollar la versión internacional en inglés de este instrumento y pasamos 2 estudios más, aparte de estos 3,
con muestra estadounidense, con el objetivo pues, de obtener evidencia en cuanto a la capacidad de la escala para medir el mismo constructo, tanto en España como en Estados Unidos. Y bueno, pues una vez que hemos mencionado los estudios correlacionales, lo que acabamos de mencionar, en esta presentación he decidido centrarme en los dos últimos estudios que hemos realizado en este segundo año, con los que así presentar la línea experimental de esta investigación. Por tanto, pues, el objetivo principal de este primer estudio ha sido analizar la influencia que tienen las características de una jugadora. En este primer estudio veremos que concretamente hablaremos de su adhesión feminista en la percepción de un incidente sexista dentro de un videojuego online, dentro de una partida. Y la atribución de culpabilidad a la jugadora, o también conocido como victim blame. En base a la literatura existente, podemos destacar que las personas feministas son vistas como personas disruptivas, como causantes del daño a la imagen que actualmente pues tiene la imagen, la comunidad gamer. Entonces, esta percepción pues, podría apoyarse en el rechazo de los gamers, sobre todo de los jugadores, cuando el movimiento feminista pues, dedica espacio a chicas, defiende medidas dirigidas a la inclusión de las mujeres en este ámbito, lo que por tanto pues, incita al resto de la comunidad pues, a rechazar cualquier ideología feminista que lucha por estos derechos y que, claro, pues, rompa con la actual hegemonía masculina. Es por eso que planteamos una serie de hipótesis y que esperamos que pues, se culpabilizará más a la jugadora y se minimizará la gravedad de los comentarios sexistas que reciba durante una partida cuando ella sea perteneciente a una asociación feminista. Dentro de esta hipótesis también se culpabilizará más a la jugadora y se minimizará más la gravedad de los comentarios cuando los participantes presenten más actitudes sexistas en el entorno de videojuegos, es decir, las SACs, que es el instrumento de evaluación que hemos desarrollado. Y luego ya por último, pues se esperan efectos de interacción entre la pertenencia a una asociación feminista y el nivel de sexismo de los participantes. En cuanto a la muestra, pues estuvo compuesta por jugadores habituales de videojuegos de ambos sexos, con una edad comprendida entre los 18 y los 52 años, y en la que casi la mitad pues, tenían estudios universitarios. En la investigación actual, en este primer estudio, utilizamos un diseño experimental, como hemos mencionado, para explorar la decisión feminista sobre la atribución de culpa a la jugadora. Con todo ello, pues, logramos ampliar los resultados de estudios correlacionales que hemos presentado anteriormente. Por eso, en cuanto a las variables utilizadas, pues la variable independiente de manipulación directa ha sido la adhesión feminista a la jugadora, descrita en función de si pertenece a una asociación, como vemos ahí, o no pertenecer a ninguna asociación, no aporta ninguna información sobre ello. También se ha tenido en cuenta el papel moderador del sexismo contra la mujer gamer por parte de los participantes. Y la variable dependiente ha sido la atribución de victim blame, definida, como vemos, como la culpabilización atribuida a la jugadora y la minimización de los comentarios sexistas que recibe durante una partida. En cuanto al instrumento, se presentaron una serie de preguntas iniciales para evaluar la frecuencia de juego y también discriminar entre un perfil de jugador gamer habitual y un jugador pues, que fuera más esporádico. Posteriormente, la escala que hemos desarrollado la hemos presentado seguida de la deseabilidad social y luego, por último, pues, de un escenario ficticio en el que se presentó la descripción de una chica que habitualmente juega videojuegos, que si pertenecía o no a una asociación feminista, y por último, la captura de pantalla con los comentarios sexistas que recibía durante esa partida. Aquí vemos el ejemplo del estudio que pasamos. Esta condición sería la que informamos de que pertenece a una asociación feminista y luego los comentarios que recibía, comentarios sexistas,
que recibía una vez que habíamos presentado la descripción y que se presentaban durante la partida, ¿no? Los comentarios que ella recibía. Como resultado, vemos en la presentación que se cumplieron las hipótesis planteadas. En primer lugar, los resultados pues, revelaron un efecto estadísticamente significativo para la adhesión feminista de las jugadoras. Y bueno, esto quiere decir más que nada que el hecho de que pertenezca a una asociación feminista pues supone mayores atribuciones de culpabilización a la jugadora y también de mayor minimización respecto al incidente sexista que sufre. En segundo lugar, un mayor sexismo contra las mujeres gamers se asoció de manera estadísticamente significativa a mayores puntuaciones en Victim Blame. Y además también se obtuvo una interacción estadísticamente significativa entre la pertenencia a una asociación feminista y los niveles de sexismo contra la mujer gamer. También, como se ve en la gráfica, los participantes altos en la saga, en nuestro instrumento, culpabilizaron y minimizaron en mayor medida a la jugadora identificada como feminista, en comparación a cuando no se mostraba información sobre ello. Y ahora vamos a pasar a hablar al estudio 2, ¿vale? Y en primer lugar, como hemos visto ya en el estudio 1, en el que manipulábamos la adhesión feminista de la jugadora en función de su pertenencia o no a una asociación feminista, pues ahora en este segundo estudio quisimos replicar los resultados del estudio 1 con el siguiente objetivo. En este sí incluimos las acciones colectivas afines al feminismo. Como en la manipulación del estudio 1 planteamos que la jugadora luchaba por la igualdad de género y denunciaba el acoso y la discriminación que sufría, y vimos que ambas afirmaciones eran cercanas a las acciones no normativas, pues quisimos profundizar en el tipo de medida para así especificar cómo esa lucha y esa denuncia se puede llevar a cabo. Entonces, para ello, utilizamos la literatura previa de las acciones colectivas, ya que el uso de las acciones colectivas que son relacionadas con el feminismo sería una forma más de activar las actitudes sexistas. Vale. Y ahora, como hipótesis, concretamente, esperamos que la realización de acciones no normativas en comparación a las acciones colectivas normativas incrementará la culpa atribuida a la jugadora y también minimizará la gravedad de los comentarios sexistas recibidos, es decir, las atribuciones de victim blame. También se esperan efectos, se espera que se culpabilizará también más a la jugadora y se minimizará más la gravedad de los comentarios cuando los participantes presenten mayores actitudes sexistas. Y por último, pues se esperan efectos de interacción entre el tipo de acciones colectivas llevadas a cabo y el nivel de sexismo de los participantes. La muestra estuvo de nuevo compuesta pues, por jugadores habituales de videojuegos, tanto hombres como mujeres, con una edad comprendida entre los 18 y 54 años y en la que la mayoría contaba con estudios universitarios. Aquí, en cuanto a las variables, la variable independiente de manipulación directa ha sido la realización de acciones colectivas de tipo feminista, descritas en función de si eran normativas o no normativas, además de incluir una condición control. También se ha tenido en cuenta el papel moderador del sexismo contra la mujer gamer y la variable dependiente, de nuevo, ha sido la atribución de victim blame como en el estudio anterior. En cuanto al instrumento, se presentaron los mismos que he comentado antes para el estudio 1 y estas eran las condiciones normativas, en primer lugar, versus la no normativa. Como vemos aquí destacado, las acciones
estas eran las acciones pues, que llevaba la chica a cabo dentro de su asociación de un tipo más normativo, estos ejemplos. Y en la otra condición, en cambio, las acciones que llevaba a cabo eran más de tipo no normativo. Luego, también se mostraba la captura de pantalla, como hemos visto antes, con los comentarios que ya hemos mostrado como en el estudio 1. Y en cuanto a los resultados, primero examinamos si había diferencias entre las manipulaciones, en cómo se percibían las acciones colectivas. Y bueno, tuvimos que las acciones colectivas normativas eran percibidas como más legales y más en consonancia a las normas sociales en comparación a las acciones colectivas no normativas. Y como vemos en la presentación, en primer lugar solo se encontró efecto significativo en la variable sexo, donde los hombres mostraron mayores atribuciones de victim blame en comparación a las mujeres. Y en segundo lugar, vemos que la hipótesis 2 o 3 se cumplieron. Primero, en cuanto a que un mayor sexismo contra las mujeres gamers se asoció de manera significativa a mayores puntuaciones en victim blame, y además se obtuvo una interacción estadísticamente significativa entre la realización de acciones colectivas no normativas y los niveles de sexismo contra las mujeres gamers a la hora de predecir respuestas en victim blame. Por lo que esta interacción, como vemos también en la gráfica, indicaría que los participantes bajos en sexismo contra las mujeres gamers no se vieron influidos porque la jugadora realizara acciones no normativas, ya que igualmente fueron constantes sus respuestas en victim blame. Pero claro, por el contrario, los participantes altos en SACS vemos que culpabilizaron en mayor medida a la jugadora que sí realizaba acciones no normativas. Y bueno, un poco para cerrar estos dos estudios a modo de conclusión, pues hemos visto que como nuestra investigación pues, partía de una necesidad inicial de elaborar una medida pues, que evaluara las actitudes sexistas contra la mujer gamer. Claro, es un contexto que gracias a su especificidad pues, puede aportar una serie de acciones, de manifestaciones que son mucho más concretas que las escalas actuales que evalúan sexismo y que obviamente pues, han sido utilizadas tradicionalmente en muchas investigaciones sobre esta temática. También con los estudios iniciales que hemos presentado, pues pudimos confirmar una unidimensionalidad de la escala y también unos valores de consistencia adecuados. Y en cuanto a la evidencia de validez externa obtenida, pues destaca también la predicción de la hipótesis planteada, sobre todo en los estudios experimentales que se han detallado. Y también pues, se ha puesto de manifiesto el poder predictivo de nuestro instrumento, de la SACS, sobre variables relevantes y sobre otras manifestaciones dadas en el contexto gamer, en el contexto online. Como puede ser la percepción social de incidentes ocurridos, o incidentes sexistas ocurridos en este ámbito, en el que personas, como hemos visto, con mayores puntuaciones en las SACS, pues percibían con una menor gravedad y culpabilizaban en cambio a la víctima de los hechos. Y bueno, también para finalizar, creo que tanto con esta presentación que he realizado como con lo que pues, también conocemos diariamente sobre el sexismo, pues yo creo que no cabe duda de que este tipo de actitudes sexistas pues, están muy presentes en cualquier ámbito social y que por tanto es normal que también tengan un papel tan destacado en un contexto online como es el de los videojuegos, ya que sea con insultos, con acoso, con comentarios, con chistes sexistas o incluso con actitudes más paternalistas, pues el resultado siempre parece que es el mismo, que básicamente que las mujeres en este ámbito pues son consideradas intrusas. Y claro, esto tiene una gravedad mayor pues por dos motivos bien evidentes, tanto que por los videojuegos son hoy la mayor industria del entretenimiento, tanto cultural como económicamente, como también hemos visto, y que sigue continuamente en expansión, como también que los jugadores y las jugadoras pues suelen relacionarse de forma online cada vez más y desde cada vez también más jóvenes. Lo que también pues
pone de manifiesto un poco esa perpetuación de estereotipos de género, sobre todo entre estas nuevas generaciones. Y también pues pone también sobre la mesa que este tipo de entretenimiento en el que cada persona escoge, por así decirlo, todavía está definido y todavía está impregnado un poco por los estereotipos de género. Y es por eso que, dada esta relevancia social que está alcanzando este constructo, como digo aquí, la escala que hemos desarrollado en nuestra investigación, pues solamente sería un primer paso dentro de todo este contexto. Y claro, para la evaluación de este tipo de actitudes, este ha sido como un primer acercamiento que hemos realizado y que esperamos también pueda hacer otra serie de planteamientos posteriores a estudios de investigación en el que veamos los resultados que tiene este tipo de sexismo en este entorno. Y ya con esto, pues quería ya acabar mi presentación y nada más y daros las gracias a todos y a todas. Muy bien, Mariela, muchísimas gracias. La verdad es que de tu tema, de tu línea de investigación, creo que lo esencial es el que se haga visible la visibilización pues de este tema, ¿no? Del sexismo contra las mujeres. Yo soy muy sensible a este tipo de cosas y después de ir escuchándote, que no tenía ni idea de esta línea de investigación, lo que siento es rabia. Que me da rabia, digo, porque esto es un tema nuevo, es un ámbito de la vida, entre comillas, nuevo, que lo llevan gente más joven en general, creo yo. Digo, y es que en este tema también hay sexismo. Digo, es que, digo, ¿a dónde vamos a llegar? Es que empiezo a pensar, la conducción también, las mujeres conducen peor que los hombres y tienen más accidentes, el estereotipo por ahí. Vamos a otro tema como este, y es que resulta que también hay violencia en este, porque es violencia al fin y al cabo contra la mujer. Es que no, me siento muy indignado, o sea, creo que es importantísimo porque se haga visible el problema y bueno, voy a dar paso, pero es que antes de dar paso al resto de personas, sí me gustaría saber cómo intervenir o cómo intervenir para evitar esto. Si hay algo específico que se podría hacer en relación al videojuego, al juego online, para evitar ese sexismo contra la mujer. Lo bueno, Ya sé que no es la línea, perdona, de tu tesis, ya, pero ya, ya. es que me da muchísima rabia. Digo que lo bueno que actualmente estamos viendo es que hay mucha visibilización, en el sentido de que se están dando muchas campañas que están poniendo esto de manifiesto precisamente. Claro, faltaba algo, como hemos mencionado, que evaluara, por así decirlo, las actitudes en este ámbito, porque dentro de la investigación no existía un instrumento de este tipo. Pero cada vez más, una vez que buscas, una vez que ves por redes, también que entrevistas a jugadores, que entrevistas a jugadoras, ves que en cierto modo esto cada vez está más presente y que en cierto modo se va normalizando cada vez menos. Entonces, en este sentido, pues buscar estrategias, campañas. Yo sobre todo estoy viendo muchas campañas de concienciación, estoy viendo muchas asociaciones feministas que están poniendo esto de manifiesto. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues, se encuentran con una piedra en el camino, se encuentra con que el resto de la comunidad, pues obviamente o no quiere que esto se sepa, más que nada porque entonces estamos perjudicando la imagen que se tiene de esta comunidad, de estos jugadores, y que claro, dentro de todo esto es importante que se sepa. Entonces hay muchas campañas y muchas asociaciones que están llevando a cabo muchas cosas en relación a que esto se sepa y también en que la mujer sea su presencia totalmente normal, que no sea juzgada y que obviamente mucho menos sea insultada o sea acosada simplemente por hacer algo que le gusta. Y no solo también como jugadora, sino también como profesional o como trabajadora. También se están llevando a cabo muchas medidas en cuanto a que, porque obviamente antes para trabajar dentro de la industria era muy difícil acceder. Entonces ahora mismo hay muchas desarrolladoras, hay muchas empresas que cuentan con mujeres, que además también dentro de los videojuegos
se visibilizan a mujeres, no solamente porque tradicionalmente los videojuegos, si incluían a alguna mujer, pues obviamente solo era como la que había que rescatar o como un papel muy secundario. Y actualmente en eso están teniendo mucho papel importante, mucha relevancia las mujeres. Entonces, un poco, en resumen, un poco eso, que se están haciendo cosas, pero que claro, que obviamente todavía queda mucho. Vamos a dar paso a intervención de los presentes, si alguien tiene preguntas o comentarios que hacer. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Mariela. Me ha parecido súper guay que hables de este tema. Y bueno, nada, que una parte, bueno, eso que comentabas que hoy en día está súper profesionalizado y que es como otra brecha más para las mujeres, porque al final es muy evidente este tipo de actitudes machistas. Y aparte de lo que decías, siempre en los videojuegos además hay como una supersexualización de los personajes, de las mujeres y todo este tema que también llama mucho la atención, aparte de todo el tema de las actitudes machistas y demás. Y tenía un par de preguntas acerca de vuestro estudio, y es que si estáis teniendo en cuenta de alguna manera el tipo de videojuegos, porque creo que quizás hay algunos que son más propensos a que se den este tipo de actitudes machistas, yo qué sé, pues teniendo en cuenta el anonimato o si hay chat grupal o si hay una mayor competitividad, ese tipo de cosas, si en algún momento las vais a tener en cuenta o creéis que puede ser importante. Ah, vale, que creía que iba a seguir con más preguntas. No. Vale, vale. Sí, bueno, el videojuego que estamos teniendo en cuenta, que es el LOL, que seguramente lo conocéis, obviamente tiene mucha toxicidad dentro de su comunidad, pero claro, lo que más destacamos es que hay comentarios que se producen simplemente por el hecho de ser mujer. Hay muchos comentarios que van en relación a los jugadores, a su competencia, pero no van relacionados con como cuando participa una mujer y se la juzga y recibe comentarios simplemente en relación a su hecho de ser mujer, simplemente. Entonces, tenemos en cuenta ese videojuego porque además, dentro de la literatura previa, en cuanto a experimentos y a un poco a ver cómo el género puede influir en este tipo de actitudes, ha sido como el más destacado, porque precisamente lo que tú decías, la competitividad que tiene, el hecho de que sea completamente online, todos esos factores ha llevado que actualmente sea como uno de los videojuegos que más se tienen en cuenta dentro de este ámbito. Y como vimos también en el primer estudio que realizamos, también quisimos ver si el tipo de género de videojuego al que más pueden jugar, porque pasamos una serie de preguntas en el que preguntábamos con qué frecuencia jugaban, qué género preferían. Vimos que no tenía relevancia en cuanto a que no por jugar más a un tipo de videojuego violento va a experimentar o va a producir luego más actitudes sexistas. Entonces, por eso luego nos centramos, viendo un poco también la literatura previa, en qué videojuego se podría usar que fuera online, que hubiera interacción inmediata y que a su vez nos pudiera servir para crear un entorno realista dentro del estudio. Porque, claro, otro tipo de videojuego quizá no se da a que un participante que responda pueda creerse que se puede producir este tipo de interacciones. Entonces, un poco por todos estos factores elegimos este videojuego. Vale, muchas gracias. Es que también eso, lo que decía, que a lo mejor en algún juego que puedas, digamos, seas anónimo, de alguna manera que estés en un grupo y que tú seas anónimo y tú seas una mujer, también como que eso a lo mejor también favorece este tipo de actitudes, tipo como pasa en Twitter, ¿sabes? Que yo pongo que me llamo Pepe y en realidad soy Manolo y estoy poniendo a parir a todo el mundo porque como nadie sabe quién soy, pues aprovecho para sacar aquí el machismo fluorescente que tengo dentro, ¿sabes? Eso también lo pensé, como que eso también podría influir de alguna manera. Claro, es que principalmente uno de los rasgos que distingue al entorno online, tanto la inmediatez, la interacción, que tú puedes decirle algo a una persona y esa persona lo recibe en el momento, como el anonimato. Son las dos claves que tiene este entorno
y que a su vez Ya. también los videojuegos online comparten. Entonces son Ujú. como esas dos características básicas para que este tipo de actitudes pues, afloren todavía más. Ya. Que luego tampoco hace falta que sea anónimo, porque hace poco se hizo viral como un clip de un juego en el que a una chica habían tenido unas actitudes machistas súper evidentes, no sé el rastro, no me acuerdo cuál era, que también se hizo súper viral y al final, pues, que al final es muy evidente, ¿no? Que tampoco hace falta que sea anónimo, pero bueno, pues Sí, muchas quien quiera gracias expresarlo lo va a expresar igual, eso sí, va a pasar. Sí, muchas gracias. Nada a Muy bien. ti. Chema, que tienes la mano. Sí, bueno, que en general, Marila, que me parece un tema súper, súper interesante. O sea, no solo interesante en general, sino que además es como que me sorprende que no, este tipo de investigación no sea más conocida. Porque realmente, justo como decías tú, el tema del videojuego ahora mismo es una parte gigantesca de todo lo que son los medios de entretenimiento y no solo en población infantil o adolescente, sino incluso en, pues, en adultos jóvenes y demás. Y genera una cantidad de dinero y mueve una cantidad de eventos y demás que es increíble como justamente algo en lo que además hay una toxicidad tan gigantesca en muchísimos contextos, pues no se enfrente tanto. Y en ese sentido me sorprendía mucho, porque yo tengo como 1 millón de comentarios, a cada cual más estúpido, en plan de un montón de dudas, y yo lanzo cosas y tú me dices. Una cosa que a mí me ha llamado la atención es que las referencias en las que te basas pues son de 2014, 2015, 2018. Que bien, o sea, quiero decir que es reciente en casi cualquier tema, pero es verdad que el mundo de los videojuegos, igual que con el mundo de las redes sociales y todo este tipo de historias, cambia a una velocidad tan grande que siempre me asusta que se quede, o sea, que algo que hacemos hoy, mañana, esté obsoleto. Quiero decir, el LOL, por ejemplo, sí que es verdad que es un juego que, aparte de ser un ejemplo más buenísimo, como tú dices, de comunidad que ya es tóxica de por sí y que además, pues con las mujeres se vuelve todo lo monstruoso que es capaz de desarrollar este tipo de industria. Pero eso, como que ese juego concretamente, pues sí que está teniendo un recorrido relativamente largo, que tiene ya 8 o 9 años relativamente estable y sigue teniendo un público más o menos frecuente. Pero hay muchos juegos, pues justamente eso, ¿no? Que aparecen y desaparecen o diferentes actitudes que van cambiando y además es un sistema que se va nutriendo completamente de lo que se le da, porque al fin y al cabo, y no sé hasta qué punto esto es pertinente o no es pertinente, pero al fin y al cabo los juegos son como uno de los mejores ejemplos de cómo la industria capitalista se está sirviendo estupendamente bien de las demandas que plantea la sociedad. Todo lo que estamos diciendo de que efectivamente están apareciendo personajes femeninos súper relevantes y que ya no son objetos, que ya no son MacGuffins, que ya no son objetos puramente sexuales, sino que realmente son protagonistas con intereses, con personalidad y demás, no solo se deben a que pues la industria está avanzando, sino que la industria quiere llegar a más público. Y es verdad que, como tú dices, una gran parte de ese público son mujeres. Entonces, por una parte, ¿hasta qué punto todo lo que se hace no tiene peligro de quedarse obsoleto muy rápidamente? Y hasta qué otro punto algunas de esas cosas la misma industria se las va a acabar intentando comer porque no le van a interesar. Quiero decir, crear entornos tóxicos puede no fomentar que gente que son potenciales compradores y consumidores acaben no accediendo a esos medios. No sé, pueden ser gilipolleces completamente. O sea, no... No, para nada. Un poco en relación a lo de la referencia, es cierto que se viene llevando a cabo desde hace ya por lo menos una década lo que es explorar el entorno online. Entonces, lo que ahí hemos destacado básicamente son las consecuencias. Las consecuencias básicamente en el entorno online en global no han cambiado, en el sentido de que prácticamente, ya sea por estudios cualitativos, en el que se tienen en cuenta todos los testimonios que dicen las jugadoras, entrevistas incluso que hemos realizado también en este par de años, o algunos estudios experimentales, pero que han recopilado otra serie de medidas que están más obsoletas, por ejemplo, algunos ítems sueltos para evaluar sexismo, en vez de crear una escala pues que sea por lo menos consecuente con el entorno en el que está evaluando. Por eso era necesario recopilar un poco ese tipo de bibliografía, en el sentido de que, mira, hasta ahora se ha hecho esto, con estas consecuencias. Esta serie de consecuencias no ha cambiado para la mujer, prácticamente porque tampoco el entorno ha cambiado. Tampoco se ha visto una evolución evidente
de que ahora se den menos actitudes sexistas que hace 4 o 5 años. Pero este tipo de actitudes se evaluaban de tal forma y eso no ha cambiado tampoco hasta ahora. Entonces, queremos poner un poco de manifiesto en relación a eso lo que ha habido hasta ahora. Tanto lo que se ha hecho en la literatura en cuanto a esta investigación en este ámbito, como la serie de consecuencias, porque si tú ves cualquier estudio cualitativo del año pasado o incluso de hace unos meses, ves que prácticamente las consecuencias y los testimonios son realmente los mismos. Incluso las capturas de pantalla que he puesto de comentarios eran de mayo, eran simplemente hace un par de semanas. Entonces, un poco por ahí en eso no sé si te estoy respondiendo, que la evolución prácticamente ha sido la misma tanto por un tono como por otro. Nada, es que o sea, sí me llama totalmente de acuerdo y la verdad es que sí, creo que tienes toda la razón. Sí me llama mucho la atención porque no solo cambia el videojuego, sino también el modo de consumo. Quiero decir, por ejemplo, se ha vuelto ahora mismo pues, la plataforma esta de Twitch, que ha cogido muchísima relevancia, es relativamente nueva. Y la gente ya no solo consume, o sea, por ejemplo, yo de adolescente jugaba a menudo, pero a día de hoy no tengo tiempo de jugar porque, pues, la tesis. Entonces, pues muchas veces sí que es verdad que recurro más a ver a alguien que esté en streaming viendo cómo juega una cosa. Y YouTube tenía un tipo de control concreto. YouTube, cuando se subía un vídeo, pues se subían extractos de esos vídeos. La gente no solía ponerse en situaciones en las que no quedasen bien o tuvieran determinados tipos de actitudes que, si bien efectivamente se seguían promulgando y se seguían manteniendo, tenía un tipo de control quizá más estricto que el que a día de hoy tiene Twitch y todas las polémicas que salen muchas veces en Twitter, por ejemplo, el ejemplo del vídeo que ponías tú antes, o que ponía Ana creo que era del Rust, justamente fue de un streaming en Twitch normal y corriente, pues que simplemente se recortó y de hecho si hubiera sido por los que lo estaban jugando, se hubiera borrado y no se hubiera publicado. O sea, si eso se hubiera subido después a YouTube, no se habría llegado a conocer más que por la gente, que en muchos casos son 50, 60 y 70.000 personas que están viendo al mismo tiempo lo que está ocurriendo en esos casos. Entonces, como eso, que me preocupa no solo el tema de la gente que juega, sino la gente, que en muchos casos son pues niños de 10, 12 años, que están consumiendo esa información sin filtro, completamente raw. Y siempre hay algún tipo de moderación, pero que en última instancia, pues sí que es muy complicado eso, evaluar cómo a cada uno le está llegando, no solo por el entorno en el que se mueve, cómo juegue, sino cómo consuma. En un entorno que está mucho menos filtrado pues, que el deporte en la televisión o cualquier otro tipo de circunstancia. Pero vamos, que en general que me parece una vía súper, súper interesante y que creo que es súper chulo que estáis haciendo. O sea que guay. Gracias. Yo, mi opinión sobre lo que has dicho, Chema, de que quizá a las empresas, es verdad que les interesa tener cuota de decir que las mujeres jueguen para ganar más dinero y que eso a lo mejor si te he entendido más o menos bien lo que quería decir, es que sería una manera de que finalmente se diluya el sexismo contra la mujer, porque es que le interesa en términos de mercado a las mismas empresas que las mujeres sean consumistas de videojuegos. Pero yo creo que no, que haría falta intervenir, porque por ejemplo en el fútbol, ¿cuánto tiempo hace que está el fútbol? Y anda que no hay dinero que se juega detrás del fútbol. Sin embargo, ahí hay unos estereotipos a día de hoy que se mantienen. Por eso yo creo que lo importante es esto, primero visibilizarlo y luego esto, intenta atajarlo de alguna manera, porque ya digo, yo creo que es que además la gran mayoría de la gente, aunque también jueguen personas de mediana edad o así, yo creo que esto es principalmente gente joven quien juega esto. Entonces, esto tenemos que cortarlo porque esto es extensión, o sea, esto es como un pulpo que va extendiendo siempre lazos hacia diferentes ámbitos de la vida. Digo, esto no puede ser. Ámbitos nuevos y ya tenemos aquí el sexismo contra la mujer, esto hay que cortarlo de alguna manera. No sé. Aparte, hace poco, en relación al ejemplo que has puesto de fútbol, en el videojuego del FIFA, en este año incluyeron la liga femenina, que hasta ahora en el FIFA no se había incluido. Y hubo una campaña, creo que fue en Twitter, de quejas y de comentarios como algunos de los que he puesto, en relación a que porque había que incluir la liga femenina, que eso ni da dinero, ni por qué si apenas está representada realmente en la vida real, que por qué en cambio en un videojuego había que incluirla. Así que para que te haga una idea, digo, de cómo reacciona la propia comunidad
a cuando se quiere poner algo que realmente es igualitario, que no es que sea prácticamente que tú puedas jugar a un videojuego y puedas ponerte a un jugador o a una jugadora. ¿Qué problema hay en eso? Pues básicamente, para que veas la toxicidad que existe, contra eso también hay quejas. Y de hecho, muchas veces no solo es contra la mujer, con todos los casos, además, típicas excusas completamente baladíes de yo estoy perfectamente dispuesto a jugar este juego en el que soy un caballero que mata dragones, pero no tiene ningún sentido que haya también un personaje femenino, porque ¿cómo va una mujer a matar dragones? Pero aparte de eso, lo que también hay, y en el sentido de la elección de personajes, no solo pues a ese machismo salvaje, sino además muchísima transfobia, muchísima, Mm. vamos, LGTB-fobia en general, porque, por ejemplo, cada vez que se ha dicho puede hacerte un personaje, pero no tienes que especificar si es hombre o mujer, inmediatamente Twitter es como, ¿qué hace? ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, siempre que salen este tipo de situaciones, o sea, es como que no sé cómo lo hacen, pero siempre consiguen sacar lo peor de todas esas situaciones. Pero vamos, que sí que efectivamente, o sea, situaciones en las que es tan fácil como no te cojas ese personaje, si tú no quieres, si no te sientes representado, aún así generan polémica, hasta el punto en el que a mí a veces me hace dudar de hasta qué punto es Twitter quien genera la polémica, porque luego el juego se lanza y luego la cosa sale adelante, pero sale esa polémica, que es una polémica que daña a gente en el camino, que hace daño, que saca debate que no tendrían por qué ser debate, la gente habla de cosas que no se tendría por qué hablar y al final pues alguien se queda con esa idea. Pero vamos, yo qué sé. Yo tengo también un comentario. Está muy chula la charla, de verdad. Es que ahora con el tema ahora del debate solo me salen más dudas y demás. Una cosa que ha comentado Chema, yo tengo mis dudas porque decía con el tema de alguna polémica que ha habido machista, con comentarios, que tal, con lo del Rust, que decía que si no llega a ser porque se recuperan, eso se pierde. Pero realmente con tantos espectadores o con tal nivel de gente que lo está viendo, eh, es muy difícil que ese vídeo, ese corte se pierda. O sea, para mi entender, hay como hablamos de comunidad de videojuegos, pero hay dos mundos enormes, que es el consumo tuyo propio general, el que juega casual o un juego o un juego no competitivo, tal, y después lo que lo está reventando ahora a un nivel increíble, que son los eSports, competitividad y plataformas virtuales como Twitter, retransmitir lo que sea, y en eso ya se pierde el anónimo. O sea, cuando hay muchos comentarios y son machistas y asquerosos y bueno, y de todo, siempre es con el anónimo de por medio. Pero, joder, ahora que hay una plataforma que lo ve tanta gente, que todo se queda grabado y que hay competitividad en deporte, eso sí se puede registrar y se puede moderar. Y se supone que hay sistemas de moderación que pueden ser muy eficientes. Entonces, la cosa es que se establezcan unos límites con buen criterio de que la plataforma diga, vale, pues en cualquier tipo de circunstancia que estemos retransmitiendo con cualquier torneo o lo que sea, un streamer que tenga mucho tal, si el chat hace ciertos comentarios, que se baneen, pero que se baneen de una manera eficiente y sobre todo que se baneen con un criterio, como tú decías antes, no económico. O sea, que el hecho de moderar no sea solamente eso, como para que no se pierda dinero, sino que el criterio de la moderación en estos aspectos. No sé, se te ha Se te ha cortado. cortado. Mm. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí. Sí. Eso, que no sea puramente por dejar de perder dinero. Vaya. Y lo otro, en el otro gran apartado, que es videojuego de consumo general, y la gente que lo comenta, que si está detrás de un avatar, cuando hay cualquier polémica, eso es otra historia. Pero ahora que sí hay un escenario abierto y que la gente muestra la cara, ahí yo creo que sí hay que intervenir. Pienso, y ahí, vamos, no sé cómo no se mete más la mano. Y yo también pienso como Chema, como decías antes, no sé cómo no se está trabajando y hay más investigaciones como las que estás haciendo tú, porque me parece un temazo, vaya. Lo que queda claro es que todos los que estamos aquí nos encanta el tema y creemos, y a todos nos da rabia, si no, no estaría generando tanta discusión, ¿no? Vamos a hacer solamente otra intervención más, lo digo especialmente porque Mariela tiene clase dentro de una hora y vamos a dejarla que coma a la mujer y se las prepare. ¿Alguien que quiera intervenir o
o decir algo. Pues nada, Mariela, yo de verdad, por lo personal, darte las gracias. Yo nunca he jugado es que nunca me han gustado los videojuegos, ni siquiera sabía que hay videojuegos en línea, que yo ya estoy hecho un viejo, pero me he quedado muy sorprendido del tema y ya digo, me ha gustado mucho. Creo que va a aportar muchísimo tu tesis y las tesis que vengan después de la tuya en relación al tema, pero me he quedado con mal sabor de boca por el descubrimiento de este tema que de verdad no conocía. En fin, esto es lo que hay. Enhorabuena, ya digo, por tu buena línea de investigación y adelante. Y Muchas gracias. nada, al resto de los presentes, pues nada, que nos vemos en las siguientes charlas doctorales o interdoctorales con Málaga, que también habrá una seguramente el lunes de la semana que viene. Ya os iré avisando. Pues nada, vamos a darle un aplauso como siempre a todos los ponentes y a todas las ponentes. Y nada, pues que os cuidéis mucho y nos vemos en la próxima reunión.